¿Por qué detuvieron a los escoltas de Carlos Manzo? ¿Fueron ellos cómplices del cártel Jalisco Nueva Generación para concretar el asesinato? No es secreto que ellos asesinaron al primer autor material y que en los días posteriores fueron asesinados dos cómplices más. Según Omar García Harfuch, la ejecución de los asesinos tuvo como objetivo dificultar las investigaciones para dar con el verdadero autor intelectual. Pero ¿cómo fue la detención de los policías más cercanos al alcalde de Uruapan? Yo soy el Caporal, un periodista con más de 15 años de experiencia. Lo que verás en los próximos minutos no contiene ni imágenes ni audios generados con inteligencia artificial, pero sí información completamente verificada. Para este video me di a la tarea de revisar las circunstancias en las que fueron detenidos los escoltas, qué pasó con el presunto asesino intelectual recientemente detenido y cuántos golpes a la delincuencia organizada ha concretado el nuevo Plan Michoacán. Te adelanto algo, el gobierno federal tiene registro de casi 100 detenidos desde el asesinato de Carlos Manzo en la entidad, pero ¿quiénes son? ¿De qué cárteles? Estamos realmente cada vez más cerca de saber quién fue la persona que ordenó matar al alcalde de Uruapan. Son 7 los escoltas de Carlos Manzo detenidos este viernes en Uruapan. Ha sido con esta publicación de la Fiscalía General de Justicia de Michoacán que se confirmó la detención de 7 escoltas de Carlos Manzo este 21 de noviembre. Los escoltas, todos aparentemente policías municipales, están siendo acusados de homicidio calificado en comisión por omisión. Es decir, no los acusan de haber matado al alcalde de Uruapan, sino de no haber actuado para evitar su homicidio, a pesar de que esa era su función. De tal forma que la Fiscalía considera que los escoltas sí pudieron evitar el asesinato, pero que conscientemente decidieron no impedirlo, lo cual los podría volver cómplices de los homicidas, quienes están ligados al cártel Jalisco Nueva Generación, según el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Los detenidos han sido trasladados de Uruapan a la ciudad de Morelia para posteriormente quedar a disposición del juez que lo reclama, ya que existe orden de aprehensión en contra de ellos. El operativo de detención de los 7 escoltas fue realizado la mañana de este 21 de noviembre en la Casa de Cultura del municipio. En la captura participaron solamente elementos del gobierno federal, el Ejército, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación, eso sí, con la Fiscalía General de Justicia de Michoacán. A esto se suma ya la detención de los 7 escoltas. Hace apenas unos minutos la Fiscalía confirma que hay orden de aprehensión en contra de ellos. Estas 7 detenciones han coincidido con el traslado del presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo al Penal Federal del Altiplano. Ha sido la mañana de este 21 de noviembre que Jorge Armando, alias el licenciado, fue llevado al Ceferezo número 1, donde las autoridades continuarán el proceso en su contra. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el licenciado enfrenta acusaciones por homicidio calificado y lesiones calificadas, además de que se encargó de operar el asesinato del alcalde de Uruapan. Mientras los sospechosos son trasladados a diversas prisiones, el secretario Omar García Harfuch ha hecho otra revelación. Carlos Manzo estuvo a punto de ser asesinado en otra ocasión, el pasado 30 de octubre. Fue en una entrevista con Azucena Oresti que García Harfuch explicó que encontraron mensajes dentro de un chat usado por los presuntos asesinos, donde fueron compartidas fotografías del alcalde captadas en una gasolinería del municipio el 30 de octubre. De acuerdo con el secretario, ese día lo identificaron y enviaron las imágenes para confirmar su ubicación. Sin embargo, no lograron consumar el homicidio. Ese fallido intento provocó que los responsables recibieran un castigo impuesto por su propio grupo criminal. García Harfuch detalló que las mismas 3 personas que aparecieron en la plaza de Uruapan el 1 de noviembre, señalados por su participación en el homicidio de Carlos Manzo, también estuvieron involucrados en el intento de ataque ocurrido 2 días atrás. Incluso reveló que hay al menos otras 2 personas más que ya están siendo investigadas. Sin embargo, se trata de información que se mantiene todavía como confidencial. Otro actor intelectual específicamente, que es el líder de esta célula, jefe de plaza en otros municipios de Michoacán, que estamos en la búsqueda de él. Ramón Ángel Álvarez. Así es. El R1. Así es. ¿Lo señala directamente, sí, lo señala directamente. alias el licenciado? Sí. ¿Qué dice de él? Que él es su jefe directo. Los avances en las investigaciones llegan a la par de otra revelación: los detalles del encuentro entre Grecia Quirós, actual alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. De acuerdo con la edil, en ese encuentro realizado en Palacio Nacional el 4 de noviembre, Claudia Sheinbaum reconoció que sintió remordimiento por no haberse reunido con Carlos Manzo cuando éste se lo solicitó. El testimonio fue revelado por Grecia Quirós durante una conversación con Adela Micha. De acuerdo con la ahora alcaldesa, estuvo a punto de rechazar la invitación a Palacio Nacional por considerar que ya era muy tarde,
pues ya habían sido asesinados su esposo. Sin embargo, aceptó solamente para exigir personalmente el esclarecimiento del crimen. También le pidió a la presidenta que investigue a todos los sospechosos del asesinato, incluidos integrantes de Morena. Recordarás, tanto Carlos Manzo en vida como su esposa y su hermano, una vez cometido el asesinato, han acusado a los morenistas Leonel Godoy, Raúl Morón e Ignacio Campos de ser sospechosos también del asesinato del alcalde. La elección del 2027 no es contra Raúl Morón, es contra Leonel Godoy, el padrino político y el orquestador de esta mafia de rufianes que destruyeron al PRD cuando fueron gobiernos en Michoacán, que trajeron a la delincuencia, trajeron a los zetas en sus gobiernos, que generaron un caos de seguridad de todo el estado que todavía tiene consecuencias fuertes y letales contra el pueblo de Michoacán. En este canal te he platicado ampliamente de los políticos acusados por Los Manso. Te dejo el enlace en los comentarios de este video por si quieres saber más sobre los acusados. De hecho, tras la presentación del presunto asesino intelectual, el integrante del Movimiento del Sombrero y legislador independiente de Michoacán, Carlos Bautista Tafoya, puso en duda el rol que tuvo el licenciado en la ejecución del crimen. Por un lado, acusó que el licenciado fungió como quien coordinó a los asesinos, lo cual lo acerca más a ser un autor material que a ser uno intelectual. Y por otro lado, lamentó que el hecho de culpar al Cártel Jalisco Nueva Generación del asesinato hacía de lado la hipótesis de que se haya tratado de un crimen orquestado por personajes políticos. El legislador cuestionó la ausencia de investigaciones contra quienes fueron señalados por Carlos Manso, pues recordó que, según encuestas recientes, Carlos Manso se mantenía arriba del 40% con la intención de voto rumbo a la candidatura para gobernador, cargo que se renovará en las urnas en el año 2027. Y lanzó una pregunta abierta: ¿a quién le estorbaba Carlos Manso? Hoy por hoy, secretario, no hay ninguna prueba, ninguna duda, ninguna situación que los lleve a investigar a Leonel Godoy, a Ignacio Campos o a Raúl Morón. En ese caso nosotros no tenemos una línea de investigación sólida en contra de ellos. Lo que tenemos son de los sujetos que le acabo de comentar, porque están mencionados en los propios, en los propios dichos de estos sujetos, que participaron directamente en el homicidio. Raúl Morón fue uno de esos adversarios políticos de Carlos Manso. Morenista, senador y aspirante a la gubernatura, Raúl Morón finalmente se pronunció sobre las acusaciones hechas en su contra tras el asesinato del alcalde de Uruapan. En entrevista, el senador se deslindó de los señalamientos. Sin embargo, aseguró que está dispuesto a comparecer ante cualquier autoridad que lo requiera. Afirmó que tiene las manos limpias y que la gente de Michoacán conoce su trayectoria. Sin embargo, reconoció que aún no ha sido requerido por ninguna autoridad. Y siempre contrastó contra nosotros y lo siguió haciendo después de ser presidente municipal. Entonces, pues ninguna dificultad, pero eso tiene que ver con cuestiones de carácter político, no con otras circunstancias. Leonel Godoy, exgobernador de Michoacán por el PRD y actual diputado federal por Morena, es otro de los acusados por Los Manso. El legislador también accedió a pronunciarse sobre las acusaciones en su contra. Afirmó estar dispuesto a rendir su declaración ante la Fiscalía en caso de ser requerido. Sin embargo, precisó que no ha recibido ningún llamado oficial. Explicó que, aunque fue considerado rival político de Carlos Manso, el alcalde de Uruapan nunca presentó una acusación directa en su contra. Indicó que la única referencia pública entre ambos ocurrió durante el proceso electoral, cuando declaró que eran adversarios políticos y que buscarían ganar la elección de manera democrática. Es por ello que el legislador dijo desconocer los señalamientos que familiares de Carlos Manso han expresado en su contra tras el homicidio del alcalde. Bueno, él nunca hizo ninguna acusación en el sentido que ahora dicen. Lo que yo dije y lo sostengo es que éramos adversarios políticos y que le íbamos a ganar la elección democráticamente. Se lo dije, anda por ahí el video de eso que ocurrió. Quien al momento en que hago este video no ha hecho pronunciamiento público sobre las acusaciones en su contra es el exalcalde de Uruapan, Ignacio Campos, con quien Carlos Manso sostuvo fuertes diferencias. Topen lo que tope, y me los dejas ir a la gente. Si no tiene nada que esconder, ¿de qué tienen miedo que se manifieste el pueblo? Entonces déjalos ir inmediatamente. A mí no me vas a tronar. No, ¿cómo no? Representamos al pueblo y eres un tirano, un represor. Tú representas a los delincuentes.
Los señalamientos que pesan sobre morenistas sobre el caso del asesinato del alcalde de Uruapan han llevado el tema al terreno político electoral. En ese contexto, el diputado de Morena, Juan Carlos Barragán, ha acusado al movimiento del sombrero de ser un grupo endeble y ha señalado a sus integrantes de buscar poder a toda costa. Aseguró que sus acciones han puesto en riesgo la integridad de actores políticos dentro de su propio partido. La declaración la hizo el legislador el mismo día que el secretario Omar García Harfuch adjudicó el crimen a una célula ligada al cártel Jalisco Nueva Generación. Para el morenista, los señalamientos provenientes de liderazgos del movimiento fundado por Carlos Manso hacia personajes cercanos al senador Raúl Morón han llegado a poner en riesgo incluso la vida de quienes fueron mencionados. Incluso exigió una disculpa pública para quienes fueron señalados directamente, entre ellos Raúl Morón Orozco, Leonel Godoy Rangel y el exalcalde de Uruapan, Ignacio Campos. A la persona, institución o asociación que trabaje a favor de las mujeres o que se haya destacado por sus actividades en la... El debate político electoral ha llegado también al Congreso de Michoacán. Tras el asesinato de Carlos Manso, los legisladores perfilaron emitir un posicionamiento conjunto de condena al crimen. Sin embargo, las diferencias partidistas han impedido que los legisladores emitan un mensaje unificado condenando la violencia. La sesión para emitir el mensaje ha sido aplazado en diversas ocasiones y fue finalmente el pasado 19 de noviembre cuando el Congreso vivió una de las discusiones más intensas. Lo que estaba programado como una sesión ordinaria terminó en ruptura, marcado por reclamos, disputas políticas y la salida de varios diputados que dejó al Pleno sin quórum. Todo inició cuando le fue negada la palabra al diputado del Movimiento Independiente del Sombrero, Alejandro Tafoya. Por un lado, legisladores de oposición criticaron el veto, mientras que la mesa directiva justificó que su participación no había sido enlistada de manera formal. Fue así como la discusión escaló hasta que Morena y la oposición comenzaron a intercambiar culpas por las causas de la violencia en Michoacán. Morena acusó a gobiernos anteriores, mientras que la oposición culpó a los gobiernos actuales. Al momento en que hago este video, el Congreso del Estado no ha sido capaz de articular un mensaje unificado de condena por el asesinato de uno de sus alcaldes. ¡Fuera! ¡Narcopolíticos! ¡Fuera! Las diferencias partidistas fueron evidentes también en las calles de la Ciudad de México. El 20 de noviembre fue realizada la segunda marcha Z de manera paralela al desfile cívico-militar por la Revolución Mexicana. Para evitar que ambos contingentes se encuentren, desde muy temprano la Ciudad de México desplegó a cientos de elementos. La concentración de manifestantes inició en el Ángel de la Independencia. Sin embargo, apenas habían avanzado 1,5 kilómetros cuando unas 150 personas, entre jóvenes de la generación Z y adultos mayores, fueron detenidas por 15 hileras de policías equipados con cascos, espinilleras y escudos que cerraron por completo el Paseo de la Reforma. Los manifestantes cargaban retratos de Carlos Manso, además de carteles en contra de Morena y de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahí permanecieron, retenidos por más de 2 horas hasta que concluyó el desfile oficial. Solo entonces pudieron avanzar, escoltados por agentes con la intención de llegar al Zócalo. Sin embargo, a unos metros del Zócalo nuevamente fueron bloqueados por policías capitalinos. El argumento fue que aún no se desmontaba la infraestructura usada para el desfile. Después de 4 horas de recorrido interrumpido, la manifestación terminó por disolverse. El balance oficial: 6 personas detenidas. Pese a la manifestación, la marcha fue realizada sin contratiempos en la Ciudad de México. No así ocurrió en 4 municipios de Michoacán, los cuales suspendieron el desfile conmemorativo por motivos de seguridad. La decisión fue tomada luego de una serie de narcobloqueos ocurridos el 17 de noviembre, donde resultaron afectados al menos 17 puntos carreteros de 16 localidades del estado y dejaron a 2 presuntos delincuentes abatidos en el municipio de Salvador Escalante. Los narcobloqueos ocurrieron a pesar del despliegue de fuerzas federales y de grupos de élite de la Marina y del Ejército. Las marchas fueron suspendidas en los municipios de Uruapan, Zamora, Salvador Escalante y Quiroga. En Salvador Escalante, el ayuntamiento informó que fue el propio sector educativo quien determinó cancelar el desfile escolar. Ese municipio fue epicentro de la violencia el 17 de noviembre, cuando fuerzas federales se enfrentaron a un grupo criminal durante un operativo para detener a un objetivo identificado con el alias de El Camaleón, presunto líder regional del cártel Jalisco Nueva Generación. En Quiroga, la alcaldesa Alma Mireya González justificó que la suspensión del desfile fue solicitada por el Consejo Técnico de la zona escolar y por padres de familia. En tanto, en Zamora, el ayuntamiento señaló que ante los acontecimientos que han conmocionado al estado y en concordancia con decisiones previas, como la suspensión de conciertos del Festival de Música, se determinó no realizar el acto cívico. Mientras que Uruapan, gobierno municipal encabezado por Grecia Quirós, viuda de Carlos Manso, afirmó que la prioridad es garantizar la seguridad y la tranquilidad de las familias del municipio.
El que convoca a la violencia se equivoca. El que alienta al odio se equivoca. El que cree que la fuerza sustituye a la justicia se equivoca. El que convoca una intervención extranjera se equivoca. El que convoca, el que piense que aliándose con el exterior tendrá fuerza, se equivoca. Ha sido el contexto de la coincidencia entre la celebración del 20 de noviembre y la violencia que la presidenta Claudia Sheinbaum durante el desfile cívico-militar lanzó un mensaje directo contra quienes, dijo, buscan normalizar la violencia, alentar el odio o promover intervenciones extranjeras. En su discurso sostuvo que la paz y la tranquilidad solo pueden construirse a partir de la justicia. El mensaje hace alusión a los enfrentamientos vividos el 15 de noviembre en la capital del país, donde un grupo de personas que acompañó a los manifestantes contra la violencia se enfrentó contra policías capitalinos. Ante la posibilidad de que ese escenario se repita el 20 de noviembre, fue que la presidenta de México condenó la violencia desde la tribuna donde conmemoró el aniversario de la Revolución Mexicana. A la par, mientras que la presidenta de México condenaba la violencia, su gabinete de seguridad comenzaba a reportar una ola de detenciones en diversas partes de Michoacán y del país. En Michoacán, desde el asesinato del alcalde Carlos Manzo, la operación Paricutín del Plan Michoacán reportaba ya al menos 83 presuntos delincuentes detenidos. Sonora, por su parte, registró 231 capturas, Colima 54, Sinaloa 15 y Jalisco 4, para sumar todos 387 presuntos integrantes de la delincuencia organizada capturados. En tanto, desde España, la Policía Nacional reportaba la detención de 20 presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación en una red delincuencial con un alcance tan amplio que iba de México a Europa. Sin embargo, todo esto será tema de mi próximo video, así que la invitación es a que te suscribas y actives la campana de notificaciones.